que entrara a esta iglesita de la Porciúncula recibiera el perdón de sus pecados, que recibiera el perdón de sus pecados y se le redimiera la pena por nuestros pecados, lo que la iglesia ha conocido normalmente a lo largo de los siglos como la indulgencia. Y viene dentro de la historia franciscana allí una cosa muy linda, y es que el Señor le dice a San Francisco: lo voy a hacer si mi madre me lo pide. Y entonces la Virgen María pues sale al encuentro de San Francisco, le apoya su petición significativa aún, y que está conectada con el carisma también. Y es que San Francisco todo lo hizo a los pies de la iglesia. No se quedó únicamente con su visión, con su aparición del Señor y de la Virgen, sino que después fue a Roma. Y en Roma el Papa Honorio III le aprobó esta indulgencia de la porciúncula para todos aquellos que en la víspera del 1 de agosto y el 2 de agosto visitaran, peregrinaran con un corazón contrito, con un profundo deseo de conversión, la iglesia de la porciúncula en Asís. Y así duró durante muchos años, durante varios siglos, hasta que el Papa Gregorio XV, precisamente en el año de 1836, el siglo XIX, por eso dije que durante varios siglos, extendió la indulgencia de la porciúncula no solo a la pequeña iglesia en Asís, sino a todas las iglesias y templos franciscanos que hay en el mundo, ya sean iglesias de los conventos de los frailes, iglesias de los monasterios de las clarisas o iglesias también de la Tercera Orden Franciscana. De allí nace entonces lo que es a nivel de historia esta indulgencia de la porciúncula o perdón de Asís. ¿Qué significado tiene esta celebración para nosotros los franciscanos, queridos hermanos? Primero que todo, una cosa: saber que todos estamos invitados, como nuestro Padre San Francisco, a hacer un camino de conversión, a hacer un camino de volver nuestra mirada y volver nuestra vida hacia el Señor, que es rico en misericordia. Por eso, normalmente en la celebración de esta fiesta es una ocasión para que nosotros nos reconciliemos con Dios a través del sacramento de la penitencia, y para que también hagamos un serio y profundo deseo y proyecto de restablecer nuestras cosas con el Señor, de buscar la forma de hacer un verdadero camino de conversión, de santidad y de seguimiento del Señor Jesús. Dios siempre estará dispuesto a salir a nuestro encuentro, a brindarnos su amor, a brindarnos su perdón. Y no nos podemos quedar únicamente ufanándonos que nosotros, como franciscanos, tenemos ciertos privilegios de la iglesia, por llamarlos así, o ciertos regalos o dones que el Señor nos ha concedido en la persona de su siervo Francisco, como a él le gustaba llamarse, sino que también, pues esto nos debe a nosotros suscitar un deseo profundo de imitar también a aquel que es nuestro Padre, nuestro inspirador también en el carisma franciscano, y aquel también a quien le hemos nosotros seguido para hacer un camino con Cristo, pues bastante auténtico, radical y fiel en la orden franciscana, como frailes, como monjas, o ustedes como hermanos de la Tercera Orden Franciscana. No sé si Fray Sidi quiere agregar algo más sobre la celebración del perdón de Asís, yo creo que los hermanos estarán preguntando en sí
qué será una indulgencia o cómo se gana la indulgencia. Nos hace falta también hablarlo, pero no sé si Fraicidio lo quiere agregar. Bien, lo primero para agregar a este recorrido histórico que nos ha hecho Fray Fabián es valorar tres cosas. Creo que es importante antes de hablar de lo que es la indulgencia. En primer lugar, la familiaridad de Francisco de Asís con Dios, con Jesús, ¿sí? O sea, esto es clave. La historia, como lo cuenta, que nosotros sabemos que el género literario en el que se escriben estos relatos es el género de leyenda, es muy interesante porque es un diálogo afectuoso entre Francisco y Jesús, donde juega un papel primordial la confianza y la cercanía, ¿sí? Algo que hace la espiritualidad franciscana es hacer de Dios no el sumum trascendente del que siempre se había hablado en la teología medieval, representado en el Pantocrátor, sino que se hace el Dios cercano con el que se puede dialogar como lo hace Abraham en el Antiguo Testamento. Entonces, desde aquí podemos empezar a entender nosotros un rasgo característico de nuestra espiritualidad y de nuestra identidad como hermanos menores de cualquiera de la familia. Entonces, la cercanía y la familiaridad con Dios. Como lo expresa el relato, Francisco entra en un diálogo cercano con el Señor. El segundo elemento es la importancia de María en la vida franciscana. Sí, la vida franciscana es completamente mariana y este relato también, como lo presenta el biógrafo en la leyenda, María, de hecho hay una imagen muy bonita, no sé si ustedes la han visto, donde la Virgen está indicando con su dedo a su hijo, a San Francisco. Es muy bonita esta imagen. Y la Virgen está así con una posición indicando a su hijo, mostrándole como a este hijo especial que es Francisco de Asís. Entonces, esta indulgencia tiene una característica muy especial, la cercanía de nuestra espiritualidad con el Señor, la confianza, y en otro, la intervención de María, ¿sí? La intercesión de María. Entonces, por eso el lugar tiene una gracia especial. Ustedes saben que San Francisco ama particularmente a la Virgen y la declara abogada y protectora de nuestra familia. Y como nos lo narra Tomás de Celano, y entonces esta indulgencia es como la expresión magnífica, bellísima de la intervención de María para la remisión de nuestros pecados. Entonces, cercanía del cristiano con Jesús, del discípulo con Jesús, la intervención de María como intercesora y el tercer elemento que fue el que impactó profundamente al Papa Francisco y es la misericordia de Dios que se derrama, ¿sí? Generosamente sobre los que se acerquen con humildad. Hay un dato muy interesante. Ustedes recuerdan que en el 2016 que el Papa Francisco dedicó el año de la misericordia, el jubileo de la misericordia, precisamente fue por los 800 años del perdón de Asís. Y muchos católicos no sabían por qué razón fue. ¿Sí? Muchísimos católicos no supieron que ese jubileo de la misericordia lo convocó el Papa precisamente por eso, porque él quedó impactado de esa cercanía de Francisco con Dios y de esa intervención maternal de María, ¿sí? Dios que derrama la misericordia sobre aquellos que, arrepentidos humildemente, se acerquen a un lugar tan insignificante desde lo arquitectónico, ¿sí? Porque las indulgencias en este tiempo estaban dadas principalmente para las iglesias de Roma, las iglesias principales de Roma, y la indulgencia otra que estaban dando era para los que iban a las cruzadas, ¿sí? Los que iban a Jerusalén a peregrinar y a luchar por la Tierra Santa. Y entonces San Francisco cuando pide la indulgencia la pide para una capillita insignificante, ¿sí? Porque es una capillita en los predios de un monasterio chiquita e insignificante, pero llena de una gracia. Y la otra cosa que San Francisco, que le impacta al Papa Francisco es que
cuando usted iba a ganar una indulgencia, normalmente siempre tenía que hacer una ofrenda, ¿ok? Monetaria, algo para la iglesia. Usted tenía que hacer un sacrificio para la iglesia. San Francisco pide una particularidad para esta iglesia y es que la indulgencia sea gratuita, porque la misericordia de Dios es gratuita. ¿Sí? Entonces, esto impactó profundamente al Papa Francisco, que como todos sabemos es un hombre que nos ha enseñado a ser franciscanos, ¿sí? Nos está recordando la grandeza de la espiritualidad franciscana. Y entonces, estos tres elementos, cercanía con el Señor, intervención de María y la gratuidad de la misericordia de Dios que se derrama sin que tengamos que dar absolutamente nada a cambio, simplemente nuestro arrepentimiento, el dolor de nuestros pecados, ¿sí? Y esto la hace muy interesante. Estos tres elementos quería resaltar yo de la fiesta que celebramos. Y en el tema de la indulgencia, un obispo explicó el tema de la indulgencia porque entre los católicos hay una confusión muy grande, porque a la hora de la verdad no sabemos para qué sirve la indulgencia si ya tenemos la absolución de los pecados, ¿sí? En la confesión. Entonces, muchos católicos dicen, pues es una cosa que no sirve para nada y que eso se lo había inventado la iglesia. Martín Lutero lo explicó muy bonito. Dice, eso fue una cosa que se inventó la iglesia para construir basílicas, ¿sí? Y entonces era que usted daba una limosna y en la medida que el cobre o la plata sonara en la alcancía, las almas de los difuntos salían del purgatorio, ¿sí? Entonces, con eso se tramó mucho tiempo a los católicos, ¿sí? Mucho tiempo. Entonces la gente, la indulgencia era un documento que daba el Papa, una bula donde usted le garantizaban cuánto tiempo de purgatorio se iba a librar usted. Entonces habían indulgencias desde un día de purgatorio hasta 10 años de purgatorio, 100 años de purgatorio, y las indulgencias plenarias, o sea, plena, donde usted no iba a pagar purgatorio, eran muy reducidas porque era una manera de tener mayor limosna, ¿sí? Y era una manera de tener mayor control. Hoy en día la indulgencia tiene desde el derecho canónico y desde la espiritualidad católica, tiene una claridad muy interesante, pero yo voy a apartarme del derecho canónico y lo voy a hacer desde una explicación que dio un arzobispo, el arzobispo de la Ciudad de México, cuando se dio la indulgencia plenaria por el perdón de Asís en el 2016. Entonces el obispo explicó de la siguiente manera, dice, vamos a suponer aquí tengo un papel, que esto es una tabla, y dice el obispo. Esta es una tabla y que es la vida nuestra que es santa, ¿sí? Por el bautismo. Cuando pecamos, decía el obispo, es como cuando le enterramos a esta tabla puntillas, ¿sí? Llenamos esta tabla de puntillas, esas puntillas representan el pecado. Y él dice, el obispo, la absolución que recibimos en la confesión es como cuando quitamos esas puntillas, ¿sí? Cuando quitamos esas puntillas de la tabla. ¿Qué pasa? La tabla queda sin puntillas, sin pecado, pero el obispo dice, el pecado tiene unas consecuencias, unas marcas, unas cicatrices que deja en nosotros, como esos huecos que deja la puntilla en la tabla. Entonces, ¿qué es la indulgencia? La indulgencia es la gracia misericordiosa de Dios que se derrama sobre nosotros en la confesión, desde luego, pero nosotros creemos por el catecismo de la Iglesia Católica, nosotros sabemos la doctrina del purgatorio. El purgatorio es el lugar donde usted va a ganar la indulgencia, ¿sí? Cuando no la gana aquí en la tierra. Y es que resanar, dice este obispo, resanar esa tablita, es decir, purgatorio, hermanitos y hermanitas, nos vamos a tener nosotros de sobra toditos, yo el primero, bastante, pero ese es el lugar precioso donde lo que ya ha sido perdonado por la gracia de la absolución, ¿sí? Necesita ser resanado. ¿Por qué? Porque para ir a la presencia de Dios, dice este obispo, nosotros necesitamos que estar puros, santos. Y entonces el purgatorio no es un lugar de castigo, sino que es un lugar donde nos preparamos, donde nos embellecemos para entrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es la indulgencia? La indulgencia se da por días, por años o perpetua.
La que ganamos nosotros a partir de las 3 de la tarde de hoy hasta las vísperas de mañana, entrando a cualquier iglesia franciscana, acercándonos a cualquier parroquia franciscana o a cualquier oratorio, que la podemos ganar por nosotros o por los difuntos, por algún difunto en particular, es una indulgencia plenaria. ¿Qué quiere decir? Que esas marquitas que quedaron en nosotros por el pecado, que ya han sido perdonadas por la absolución, por eso es necesaria la confesión sacramental. Indulgencia sin confesión sacramental es como tratar de resanar sin sacar las puntillas, ¿sí? Entonces, no, primero hay que sacar las puntillas, confesión, después resanar y ahí sí pintar. Entonces, la indulgencia que recibimos mañana es el perdón o el perdón no, porque es la sanación de esos huequitos que quedaron desde el bautismo hasta el día de mañana. Entonces, según la fe de la iglesia, lo que estamos haciendo nosotros es adelantándonos desde aquí, desde nuestro peregrinar, para el encuentro con el Señor. Es decir, nos vamos embelleciendo desde aquí. Esa es la doctrina en palabras sencillísimas de lo que es la indulgencia plenaria que celebramos mañana. Pero para que volvamos a recordar las tres cosas: cercanía con el Señor Jesús, intervención maternal de María y la misericordia de Dios, que es gratuita. El derecho canónico, Fray Sigifredo lo nombraba hace un momento, y cuando nosotros, y Fray Sigifredo nos explicaba de una forma muy entendible lo que es en sí la indulgencia, porque muchas veces nosotros, lo que él dice, nos enredamos explicando esto y confundimos a veces indulgencia con la confesión, entonces muchas veces pensamos que solamente con ir a la iglesia franciscana el 2 de agosto y no me confieso y ya quedo yo listo y he restablecido mi relación con Dios, pero las cosas no son así, ¿cierto? Y el derecho canónico en el numeral 992 va a decir eso que dijo Fray Sigifredo con otras palabras. Dice el derecho canónico: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. El Señor que redime nuestra culpa, que redime la pena temporal que nos ha quedado por nuestros pecados, gracias también a la mediación de la iglesia, ¿cierto? La iglesia como administradora de la gracia, como administradora de los bienes que Dios derrama y quiere derramar continuamente sobre nosotros. Siempre que vamos a celebrar nosotros Santa María de la Porciúncula y el perdón de Asís, nosotros nos preguntamos una cosa: bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Porque sabemos, la queremos obtener, porque sabemos lo que implica, lo que da a nuestra vida, a nuestra alma. Pues bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Y desde luego que la Iglesia tiene estipuladas unas condiciones para obtener la indulgencia de la porciúncula, ¿cierto? Y lo primero que tenemos que hacer, Fray Sigifredo lo nombraba hace un momento, es vivir el sacramento de la reconciliación, es decir, confesarnos, porque no podemos que se nos redima de algo que todavía nosotros no hemos reconocido y no hemos buscado el perdón por parte de Dios a través de sus ministros, del sacerdote y la absolución en el sacramento de la penitencia. Entonces, primero, con un fuerte deseo de conversión, de cambiar muchas cosas en nuestra vida, de restablecer nuestra relación con el Señor, buscar el sacramento de la confesión. Lo segundo que tenemos que hacer es visitar un oratorio, una iglesia, un templo franciscano, ¿cierto? Ahorita, hoy me han preguntado muchas personas y a lo mejor ustedes también se lo estarán preguntando desde sus casas.
¿Cómo vamos a ir a las iglesias franciscanas mañana si aquí en Bogotá y en tantas partes de Colombia están cerradas por la pandemia? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos entonces a vivir nuestra fiesta del perdón de Asís y de la porciúncula? Ahorita lo vamos a hablar un poco sobre esto. Tercera cosa, participar de la Eucaristía y recibir la Sagrada Comunión. Cuarta cosa, orar por las intenciones del Papa y por la unidad de la Iglesia. Y finalmente, tener un fuerte deseo de conversión en nuestro corazón. Entonces, estas son las condiciones que la Iglesia nos plantea y nos pone a nosotros para vivir verdaderamente la celebración del perdón de Asís en la fiesta de Santa María de los Ángeles. Entonces, mis queridos hermanos, para poder celebrar como auténticos franciscanos esta fiesta, es necesario buscar el sacramento de la confesión, participar de la Eucaristía, orar por las intenciones del Papa y de la Iglesia y despertar en nuestro corazón un deseo profundo de conversión y de santidad. Fray Cid, entonces yo creo que sería muy importante que conversemos ahora con los hermanos precisamente esa cuestión que yo planteaba ahora, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer entonces? ¿Cómo van a ser tantos hermanos que a lo mejor no pueden acercarse a una iglesia franciscana ni hoy ni mañana porque las tenemos cerradas, porque no nos permite la ley por el momento aquí en Colombia? ¿Qué le sugeriría usted a ellos? Bueno, lo primero es, dadas las circunstancias, no sé si ustedes todos tienen conocimiento de lo que el Papa Francisco dijo acerca de la confesión, ¿sí? Y él habló de la confesión de la siguiente manera. El Papa Francisco, porque es la primera condición para ganar la indulgencia. El Papa Francisco habló de la confesión, dadas las circunstancias, como un espacio temporal, esto es temporal, donde profundamente arrepentidos, ¿sí? Nos acercamos a la misericordia de Dios en la oración, ¿sí? Profundamente arrepentidos, con un vivo deseo de conversión, con el firme propósito de confesar mis pecados de manera presencial ante el sacerdote cuando las circunstancias lo permitan, teniendo la firme convicción de que el Señor perdonará los pecados, ¿sí? Aun cuando sean graves, si yo hago este acto sincero de arrepentimiento y digo a Dios mis pecados, con la firme convicción, dice él, y con el compromiso certero de que cuando todo esto se termine, vamos a acercarnos a la confesión sacramental para recibir la absolución. Entonces, leyendo desde aquí el tema de la confesión, también podemos nosotros mirar el tema de la indulgencia, ¿sí? Entendiéndola de la misma manera que el Papa Francisco nos habló de la confesión, temporalmente, es decir, por este año. Para ganar la indulgencia, yo debo hacer un profundo acto de conciencia, reconociendo con humildad mis pecados, ¿sí? Reconociendo con humildad mis pecados, pidiendo perdón al Señor desde donde estoy y asistiendo virtualmente, celebrando, no viendo ni en diferido ni un video, sino celebrando virtualmente con alguna comunidad franciscana del mundo, ¿sí? La Eucaristía y haciendo la comunión espiritual y después rezando las oraciones que la Iglesia nos pide, el credo, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria por las intenciones que usted nos ha indicado. Esto temporalmente, ¿sí?
temporalmente. Este año lo hacemos así, cuando tengamos la oportunidad de confesarnos, lo vamos a hacer para no perdernos la oportunidad de ganar la indulgencia de este año. Pero es importantísimo aquello que decíamos en las tres cosas del perdón de Asís, de la porciúncula, la misericordia gratuita de Dios, ¿sí? Misericordia gratuita de Dios. Y es lo que podemos hacer para ganar la indulgencia desde hoy hasta el día de mañana. Una pregunta, Fray Sidi. Una pregunta. Sí, hermano. Mañana ustedes tienen Eucaristías virtuales programadas con esta intención del perdón de Asís. Sí, mañana para ganar la indulgencia Sí. vamos a transmitir la de las 11 de la mañana por YouTube y Face. Ah, qué bueno. 11 de la mañana. 11 de la mañana, sí. Y 9 de la mañana también. Ah, 9 de la mañana también. 9 de la mañana y 11 de la mañana. Ah, ok. Gracias. Si de pronto más adelantico nos puede compartir el link ahí, sería interesante. Se lo agradecemos. ¿Ok? Bueno, con mucho gusto. Bueno, hermano, muy amable. Yo estuve hoy viendo la página oficial de la Porciúncula de los frailes allá en Asís y estaba mirando un poco precisamente sobre la situación actual que está viviendo también Italia, que a pesar de que se ha restablecido un poco ya la vida cuasi normal en Italia también, porque aún tienen restricciones. ¿Qué estaban planteando los frailes? Ya que el día de mañana, desde hoy prácticamente, la Basílica de la Porciúncula en Asís era visitada, pero muchísimo, muchísimo por muchas personas. Entonces los frailes escribían una cosa muy interesante y es que por el momento allá en Asís va a participar algunas personas, van a entrar algunas personas y el convento de los frailes también lo estaban disponiendo para que participaran algunas personas, pero no recomendaban, pues obviamente, ir en peregrinación a la Basílica de la Porciúncula, sino abstenerse y participar de forma virtual de las celebraciones que desde hoy prácticamente ya están celebrando con la ocasión del perdón de Asís. Entonces, yo creo que, queridos hermanos, para nosotros también aquí en Colombia, que estamos en una situación bastante difícil a nivel sanitario, pues también esta invitación es muy concreta para nosotros y es el día de mañana conectarnos como familia, celebrar esta fiesta de la porciúncula, del perdón de Asís, con gozo y con alegría en nuestras familias, vinculando también a todos los hermanos que vivan allí en su misma casa, en su mismo hogar, a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposas, a sus esposos, y vincularnos también a esta celebración y celebrar desde nuestros hogares, como lo decía Fray Sigifredo hace un momento, con fe, la celebración de la Eucaristía el día de mañana. Y pues es precisamente, hacía énfasis en una cosa, ¿no? Y es que hoy en día, pues la celebración de la Eucaristía en el Internet, encontramos muchas misas a todas horas aquí en Colombia y muchas veces nosotros lo que hacemos es mirarla a raticos o ver un pedacito y voy a hago otra cosa y vengo y así, o cuando va a empezar la homilía la pauso y después cuando se acabe vuelvo y la inicio y pues entonces así no estamos bien, ¿cierto? Celebrar la Eucaristía, pues desde que inicia hasta el final, como si estuviésemos participando en la iglesia como tal y con la intención, con el deseo profundo de nuestro corazón de tener este encuentro con el Señor a través del sacramento de la Eucaristía. Es una oportunidad para que este año vivamos de forma diferente la fiesta del perdón de Asís desde nuestros hogares, desde sus casas y con su familia. Si hay alguna
alguna interrogante, queja o reclamo? O si no podemos, hermano Ligorio, continuar con los otros dos temas. Muy bien. No, no, yo quiero es, vea, a mí me emociona esto, porque es que esta es una gracia tan grande que a veces no la sabemos valorar, ¿sí? Y les cuento una anécdota. Yo he estado en Asís varias veces, por cuestiones de capítulo general o alguna cosa ahí de la orden. Pero una mañana estuve por lo menos 2 horas ahí en la capillita y yo lloraba de la emoción de poder estar ahí en la porciúncula, ¿sí? A mí me parece que esto debemos unirnos todos y vivir este momento, ya que los hermanos nos dan esta oportunidad mañana de celebrar esta Eucaristía y de esta tarde que están celebrando en otras partes, pues aprovechar eso porque esto refuerza nuestro carisma, refuerza nuestra vocación y es un momento de dar gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por la vocación y gracias a Dios por este gran acontecimiento del perdón de Asís. Solo quería remarcar eso. Y quiero agradecerles inmensamente a ustedes porque nos han hecho revivir este momento. Para mí, por lo menos, me siento muy emocionado. Gracias, hermano. Veo que alguien en el chat colocó una información muy importante. Dice que mañana se transmite por Cristovisión Sí, a las 12 del día desde la Porciúncula. También interesante saber esto para los que no tienen acceso a las redes sociales. muy bien. Muy bien, hermano, gracias. Entonces Hermanal. continuamos, hermano. Bueno, sigamos con los otros 2 temas. Está bien, hermano. Si no hay más, puede que aquí más adelante, mientras hablamos de estos otros 2 temas tan emotivos también, los hermanos se animen a preguntar algo, a comentar algo, a aportar algo. Muchas gracias. Bien, bien, hermano, gracias. Entonces, ahora hablamos un poquito de Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís, la fiesta se celebra el 11 de agosto. Santa Clara es considerada por los franciscanistas como la franciscana más franciscana después de San Francisco de Asís, ¿sí? Entonces, es como la parte femenina de nuestro carisma, ¿sí? El carisma franciscano tiene una completud, es tan completo, es tan perfecto en sí mismo, que no excluye absolutamente nada, y Clara viene a ser ese colofón femenino del carisma franciscano, ¿sí? Entonces, Santa Clara de Asís no solo es una monja importante y fundadora, como se presenta en la reseña histórica de la Liturgia de las Horas, se dice virgen y fundadora, y la primera mujer a la que la Iglesia le aprobó una regla, ¿sí?, de vida, una norma de vida para una comunidad. Y esos son datos importantes porque en el siglo XIII difícilmente hubiese podido ocurrir eso, y eso nos da una indicación de la grandeza de Santa Clara. Pero más que esto, es bellísimo, es importante saber el aporte de Clara al franciscanismo. Santa Clara se llama a sí misma la humilde plantita o la pequeña plantita de Francisco de Asís. Y ella, en su testamento, para hacer referencia a su camino de conversión, inmediatamente remite a San Francisco de Asís, ¿sí? Y ella se considera una plantica que fue sembrada, que fue regada por Francisco de Asís, por el carisma que el Señor inspiró a San Francisco de Asís. Voy a hacer mención solo de algunos datos, algunas fechas que no son importantes, porque eso las fechas las encuentra uno en los libros, ¿sí? Y si uno las olvida no hay problema, ahí están los libros y nos dicen las fechas. Lo importante es la coyuntura y la importancia del personaje como tal de Santa Clara de Asís para nuestra espiritualidad franciscana. Clara de Asís es de una familia noble, de la familia Ofreducho, ¿sí? Entonces, esto ya la distingue del padre San Francisco, que es un hombre con plata, de familia con plata, pero burgués. Sí, en el tiempo de nuestro padre San Francisco esta distinción es muy importante, ¿sí? Porque una cosa es ser noble
y otra cosa es ser burgués. Entonces, Santa Clara es una mujer noble. Esto hace que ¿por qué es tan importante resaltar esto? Porque esto hace que el gesto, el paso, la conversión que de Santa Clara tenga un peso mucho más grande, inclusive que el de Francisco. Primera cosa, es mujer en el siglo XIII, donde las mujeres sirven para que estén en la casa, si es pobre para que cocine y vea de los hijos, si es noble para que teja y mire desde el balcón la vida social, porque ¿qué hacía una mujer noble en su tiempo? Nada más, ¿sí? Algunas nobles aprendían a leer, algunas, no todas, aprendían trabajos manuales, ¿sí? Y se dedicaban a la atención de sus esposos o de las casas, que cuidar la casa era cuidar las esclavas porque ellas a la hora de la verdad no hacían nada. Entonces vivían como una monja de clausura y encerradas en sus palacios. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta por qué el que Clara de Asís sea una mujer noble le da un particular realce a la vocación franciscana, que es una vocación de minoridad, de pobreza y de penitencia, ¿sí? Entonces, eso acentúa después a la hora de ver a Santa Clara. Entonces, nació en Asís en 1193, 1194. De la niñez no sabemos nada, pero ya podemos imaginarnos que era bastante aburrida la niñez de una mujer noble, porque era eso, estar encerrada con las señoras tejiendo y aprendiendo las cosas básicas de una mujer de su alcurnia. Entonces no se vuelve a decir nada de 1193 hasta 1211, 1212, la noche de Domingo de Ramos, donde abandona la casa paterna. Y conocemos nosotros esa historia muy interesante, que se fuga en el Domingo de Ramos y se va a buscar a los hermanos menores porque quiere vivir como viven los hermanos menores, ¿sí? Entonces, imaginémonos el peso que tiene esto. Una joven, demasiado joven, entusiasmada por la predicación y el ejemplo de los hermanos menores, particularmente por San Francisco de Asís. Lo deja absolutamente todo. La seguridad, ¿sí? La seguridad de su casa, la seguridad de su familia, y se va para querer vivir como una hermana menor. Es interesante este dato. Cuando Clara llega, aquí es donde se conecta todo con la porciúncula. Cuando Clara llega, es recibida en esa pequeña e insignificante iglesia de la Porciúncula. Aquí todavía no tenemos el perdón de Asís porque fue de 1216. Eso es 1212. Entonces es todavía más insignificante. Es una iglesita chiquita reparada por San Francisco de Asís y allí es donde llega Clara de Asís también. Entonces, cuando llega para querer vivir como una hermana menor, ¿sí? La intención de ella era vivir como una hermana menor, se encuentra con un problema, y es que en esta época no se puede vivir como se vivían los frailes. Una mujer de su alcurnia no puede irse a vivir a un tugurio con Francisco por muy santo que sea, ¿sí? Entonces, por eso San Francisco no la puede recibir con la ilusión y eso que nos muestran las películas, que corta el cabello y le pone un hábito y un velo. Nada de eso es así. La cosa es mucho más compleja, porque una mujer de su alcurnia y en la Edad Media no puede andar por ahí viviendo con varones de aquí para allí. Si en este tiempo es complicado, en aquel tiempo peor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Meterla a un convento benedictino, ¿sí? Que está resguardando la dignidad de Clara y está evitándose problemas con la iglesia, porque esa forma de vida no existía y vino a existir muchísimo tiempo después, hasta en el siglo XVIII, siglo XIX, con las comunidades modernas. Porque si a Clara la hubieran dejado, las clarisas serían la primera comunidad de mujeres que se hubiese dedicado a vivir tal cual como vivíamos los frailes. Esto que acabo de decir lo digo citando no me acuerdo el nombre de la clarisa esta, Fabián, si se acuerda, la Triviño, que es la monja española famosa de las clarisas, María que Victoria. aboga,
María Victoria Triviño. Entonces, Santa Clara entra San Francisco la lleva al monasterio de los benedictinos precisamente para resguardar todo esto que acabamos de decir. Pero nosotros sabemos también por la historia que la familia, que es una familia noble, no la quiere dejar vivir en el monasterio, y entonces ustedes seguramente han escuchado el género de leyenda donde Santa Clara, la familia va a llevársela y Santa Clara se agarra del altar y entonces Santa Clara se hace tan pesada que no la pueden llevar. Bueno, eso es una manera de decirnos que su unión con Cristo es tal y su consagración tan fuerte, porque una vez que una mujer hacía los votos y se cortaba el cabello, ¿sí? Entonces ya no era responsabilidad del papá, ¿sí? Ya no era responsabilidad del señor feudal, sino que ahora era responsabilidad de la iglesia en la persona del obispo y del abad. Entonces, la manera gráfica que nos presenta la leyenda es Santa Clara que se vuelve pesada, ¿sí? Para no dejarse llevar, para quedarse con el Señor. Pero lo que está de fondo es que ya está consagrada al Señor y entonces ya la familia no puede hacer nada. En 1202, en 1213, Clara y sus hermanas reciben de San Francisco la forma de vida, la regla primitiva, que es la misma forma de vivir de nosotros. En 1216, que es el año del perdón de Asís, el Papa Inocencio III le da a Clara la cosa más contradictoria que puede pedir una mujer noble de su tiempo, y es el privilegio de la pobreza. 1216. Las monjas vivían de las rentas, ¿sí? Entonces, ¿qué era un monasterio? El hermano Ligorio, esa imagen que usted tiene de fondo, ¿es de verdad o es? No, es una foto de verdad que yo tomé por allá. Bueno, no, sino que esa foto es para explicar cómo era un monasterio en tiempos de Santa Clara. Era como esa finca que usted tiene de fondo, ¿sí? Una cosa enorme. Y las monjas tenían sus trabajadores y vivían de la renta de la finca, ¿sí? Así eran las benedictinas, así eran las cistercienses. Santa Clara llega y lo primero que hace es pedirle al Papa, antes de tener una regla de vida, le dice a la iglesia: yo no quiero vivir como viven las otras monjas, con esa finca grande, viviendo de las rentas. Queremos vivir pobres, no tener más que una casa sencilla donde resguardarnos del frío y de la lluvia, un pequeño lugar para cultivar nosotras mismas, un huerto y nuestra capilla. Y entonces, en el privilegio de la pobreza, que lo aprueba Inocencio III, Santa Clara rompe con el paradigma de la vida monástica. No puede salir a predicar como los frailes, porque decimos que en ese tiempo es difícil, pero sí empieza a asumir los elementos propios de la vida franciscana. Una vida desapropiada y de pobreza, donde Dios es la única riqueza. Una vida donde la monja no se dedica solo a rezar y cantar salmos, sino que la monja se dedica a trabajar. Y una de las cosas que hacen las monjas clarisas en tiempos de Santa Clara era cuidar el decoro de las iglesias de los frailes a través de tejer purificadores, como dice la historia de Santa Clara, de bordar purificadores y de organizar para que el culto sea adecuado y bonito, digno. Entonces, el otro elemento que mete Santa Clara en los monasterios es el de la fraternidad, ¿sí? Que es muy propio de lo que Francisco pone en la regla. La monja no vive aislada en su celda, sino que para la monja es tan sagrado el oratorio, que es el lugar donde se va al coloquio con el amado, como el reflectorio, que es el lugar donde la monja se reúne para comer los alimentos, como la sala capitular, que es el lugar donde las monjas se reúnen a discutir la vida, a compartir la vida. Entonces, esos elementos que no los puede vivir de otra manera, Santa Clara los lleva al monasterio. 1218-1219, el cardenal Ugolino da a las clarisas la regla de San Benito y unas
constituciones camaldulenses. ¿Sí? Ahí le tocó a Santa Clara vivir bajo las constituciones camaldulenses, pero con el privilegio de la pobreza. ¿Sí? Esto la distinguía. Hasta 1228 fue Gregorio IX quien le vuelve a confirmar el privilegio de la pobreza, porque ustedes pueden imaginarse el lío tan tremendo que tuvieron que vivir estas monjas, las discusiones entre ellas, porque muchas mujeres nobles querían vivir como vivían todas las monjas. Y ahora llega Santa Clara con las ideas de San Francisco a vivir pobres como vivió la Virgen María y los apóstoles. Entonces esto debió haber chocado fuertemente, pero Santa Clara es una mujer de una tenacidad y de un coraje tremendísimo. 1233 a 1253, Clara escribió 4 cartas a Inés de Praga. Recordemos que la mamá de Santa Clara entra al monasterio y su hermana Inés, que hoy es Santa Inés, ¿sí? Entonces se va toda la familia con Clara de Asís. Entonces, esta escena es muy importante para ver cómo impacta la vida franciscana en una mujer noble. Por eso se dice que la más franciscana después de San Francisco de Asís, ¿sí? Y hoy en día se está recuperando muchísimo la figura de Santa Clara, precisamente por eso, porque es la pureza del carisma franciscano llevado a la máxima perfección. Entonces, en 1247, 1252, Santa Clara escribe el testamento y la regla, y nosotros sabemos que la regla fue confirmada el 9 de agosto de 1953, pocos días antes de que la santa muriera, ¿sí? La santa tuvo una lucha tremendísima con la misma iglesia. Santa Clara es una mujer tan fuerte que, a pesar de que cardenales y obispos contrapusieron muchas cosas a lo que ella quería, fue una mujer de una tenacidad y de una firmeza. Siento que Santa Clara es la expresión de la caridad y de la ternura, pero no de la tontería, ¿sí? Porque muchas veces la jerarquía de la iglesia quiere imponer unas cosas, pero Santa Clara, sin faltar a la caridad evangélica y a la fraternidad propia del carisma, no dejó perder la pureza del carisma que le querían transformar y que querían que fuera un monasterio como los que ya existían, ¿no? Santa Clara quiere una forma de vida diferente. Clara muere el 11 de agosto de 1253, apenas 2 días después de que la iglesia le aprobara la forma de vida, la regla que hoy viven las hermanas clarisas. Entonces, la Santa Clara es enterrada en la iglesia de San Jorge y en 1254 se empieza el proceso de canonización. Hay un dato muy curioso y es que cuando Clara muere, como la corte papal estaba en Perusa, el papa y los cardenales fueron y iban a celebrar la fiesta de común de vírgenes. Y le dijeron no, porque todavía no está canonizada, ¿sí? Entonces tenía que celebrar misa de difuntos y el papa quería celebrar común de vírgenes por la santidad que ya irradiaba esta mujer. Y en 1255, el 15 de agosto, el Papa Alejandro IV la canoniza. Estos datos, como digo, nos ayudan a entender que Santa Clara es una mujer profundamente enamorada del carisma franciscano, que nos enseña que la grandeza del carisma franciscano puede ser vivido por cualquier persona de cualquier condición que quiera con radicalidad afiliarse a este carisma. Y no sé, Fabián, si nos quieres agregar algo, pero estos datos me parecía importante resaltarlos. Sí, yo creo que pues todo este bosquejo biográfico de la vida de Santa Clara, pues también es muy bueno acercarnos a ella, ya que mañana precisamente vamos a empezar la novena de Santa Clara. Muchas monjas clarisas van a transmitirla también desde sus cuentas de Facebook, la novena Santa Clara. Y pues es bueno que también nosotros sigamos actualizándonos sobre la vida de esta gran mujer que, como dice Fray Sidi, es el carisma en su en su más alta pureza, porque fue aquella que conoció a Francisco, le entendió el ideal de Francisco, la inspiración divina.
Entonces, yo quiero compartir con ustedes ya no elementos biográficos porque creo que quedaron muy claros, pero sí un tema por el cual es conocida Santa Clara, incluso el aporte de las hermanas clarisas hoy en día en la iglesia, desde el claustro de sus monasterios, es precisamente ese, y es la vida de contemplación, ¿cierto? Una vida de contemplación vivida al estilo franciscano, ¿cierto? Entonces, quiero compartir con ustedes algunos elementos tomados de las cartas de Santa Clara, precisamente, para dejar que sea ella misma la que nos hable, que sea ella misma la que nos enseñe, cómo también nosotros, franciscanos, frailes o hermanos de la Orden Franciscana Seglar, podemos también imitar a Santa Clara, su vida contemplativa, porque pues nosotros, ya Fray Sidi lo decía, Santa Clara fue aquella mujer que en su monasterio incursionó un nuevo estilo de vida a partir de lo que ella había visto y había aprendido ya de Francisco, ¿no? Elementos como la minoridad, elementos como la fraternidad, como el amor por la pobreza, de hacer de Dios nuestra única riqueza, pero vamos a agregarle aquí también un aporte de Santa Clara a la iglesia y a nuestra vida franciscana también, y es la vida contemplativa. Entonces, quiero compartir con ustedes la pantalla. Ustedes me dirán si sale allá para poder presentar lo que quiero que ustedes miren en este momento. Entonces, me espera un momento y yo comparto la pantalla, si se puede. Fray Javier, ya está compartida la pantalla. Ahí está. Sí, muy bien. Ok, bueno, me alegra entonces que eso les aparezca allá. Entonces, vamos a hablar entonces este tema tan bonito. Es unas cosas así muy elementales tomados de sus cartas, como ya lo decía. El arte de ser contemplativos o contemplativas en la escuela de Santa Clara de Asís. Y pues indudablemente nosotros ya lo sabemos por historia también, que el lugar donde Santa Clara vivió la mayor parte de su vida, pues lo vemos nosotros ahí en el fondo, que es también la capilla de San Damián, donde ella vivió, creció en su santidad, en su relación con el Señor, junto con las otras monjas. Entonces, ¿qué es la vida contemplativa para Santa Clara? Entonces nos van a decir los estudiosos acerca de Santa Clara lo siguiente: contemplar es abrir de par en par los ojos del alma y del corazón para poder leer y descubrir la presencia del Señor en todo. Entonces nosotros aquí nos desligamos de una concepción a veces un poco errónea cuando hablamos de monjas contemplativas y decimos que estas son las mujeres únicamente que se la pasan todo el día rezando, que todo el día metidas en la capilla, en oración y demás, sino que le damos una mirada más grande y más amplia a lo que es la vida contemplativa. Es poder desde los ojos del alma y del corazón descubrir cómo Dios pasa todos los días por nuestra vida a través de lo que hacemos, desde nuestra oración y todo lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿cierto? Ustedes desde sus hogares, desde sus trabajos, desde lo que hacen. Eso es ser contemplativos, tener una mirada despierta, una mirada desde los ojos del alma, bien abierta para nosotros descubrir el paso de Dios por nuestra vida, la presencia del Señor en todo. Entonces, dirá Santa Clara de Asís en la regla, en el capítulo 1, algo muy conocido por nosotros, porque ella precisamente se lo copió a San Francisco. Así empieza también la regla de los frailes. Dice: la forma de vida de las hermanas pobres, instituida por el bienaventurado Francisco, es esta: guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada propio
y en castidad. Aquí vamos entonces nosotros a agregarle un elemento más a la vida contemplativa de Santa Clara, y es la experiencia del Evangelio, la experiencia de Jesucristo, el Verbo hecho carne, como muchas veces ella lo llama. En la primera regla de los frailes dice algo que también nosotros lo podemos acuñar a Santa Clara, ¿cierto? La contemplación es esencialmente la vida de unión con Dios, que en palabras de San Francisco sería tener el corazón vuelto hacia el Señor, y en palabras de Santa Clara, colocar el alma, el corazón y la mente en el espejo, es decir, en Cristo, hasta transformarse totalmente en imagen de su divinidad. Es hacer de toda nuestra existencia, de nuestra vida, de todas las facultades de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo lo que nosotros somos como tal, ponerlo en Dios. Vamos a mirar aquí una cosa muy bonita que yo les decía hace un momento, y es que Santa Clara o las monjas clarisas no contemplan una idea abstracta o una idea de Dios lejano, una idea de un Dios casi como algunas religiones o algunas también a veces, sí, movimientos dentro de la iglesia a veces lo quieren plantear, un Dios lejano allá y nosotros acá. Santa Clara tiene su vida totalmente orientada hacia el misterio de la encarnación del Verbo, y un misterio de la encarnación del Verbo que pasa por el sufrimiento, es decir, por la cruz, que pasa como uno de tantos también en medio de nosotros a través de su vida pública, que se queda en la humildad de la Eucaristía. Entonces por ahí hay un canto muy bonito de Santa Clara que dice: Santa Clara ama al Cristo del pesebre, al Cristo del altar y al Cristo del Calvario, es decir, el misterio de Cristo en todo lo que Él abarca. Y ese misterio de Cristo lo quiere poner en su mente y en su corazón. Y esto es lo que le enseña a sus monjas, vea. Esto es tomado también de los mismos escritos de Santa Clara. El misterio de la encarnación del Verbo, el Dios que se hace pobre, que se hace humilde, que se abaja, el misterio de la madre pobrecilla, dice también Santa Clara, el misterio del Dios que se queda en la Eucaristía, del Dios que nos ama desde la simplicidad y sencillez del misterio eucarístico y el misterio del Cristo crucificado. Entonces tiene una expresión muy linda Santa Clara en la cuarta carta que dice: escogió padecer en el leño de la cruz y morir en él con la muerte más infamante o infame, como nosotros decimos también. ¿Cómo nosotros contemplamos entonces ese misterio de Cristo? Desde su encarnación, desde el misterio de la Eucaristía, desde el misterio de la cruz. ¿Cómo lo contemplamos? Santa Clara nos va a decir acá, vea, en la segunda carta: hagan estas cosas, vea, obsérvalo, considérelo, contémplelo, con el deseo o con el anhelo de imitarlo. Observar, considerar y contemplar. Y entonces nosotros podemos decir que ese es el método de Santa Clara para nosotros vivir una contemplación al estilo suyo, al estilo de Santa Clara también. Y el método que consiste en lo siguiente. Vamos a explicarlo en este sentido, como normalmente los estudiosos de Santa Clara lo han hecho. ¿En qué consiste mirar u observar el misterio de Cristo? Van a decir los estudiosos de Santa Clara, consiste en hacerlo desde los sentidos. Mirar, observar desde nuestros sentidos. Y tiene abajo esta imagen, una expresión de Santa Clara que dice: mira diariamente este espejo, mira diariamente a Cristo.
Considerar, este verbo considerar es pasar el misterio de Cristo por nuestra mente, o mejor dicho, albergar a Cristo aquí en nuestra mente, en lo que pensamos, pensar en el esposo del más noble linaje, dice Santa Clara. Y el tercer verbo es contemplar, con el corazón, es decir, mirarlo con los sentidos, considerarlo con la mente y contemplarlo con el corazón, poner a Cristo en el corazón. Y desde allí, dice Santa Clara, mire tan bella esta expresión de ella misma, transfórmate toda entera por la contemplación en imagen de su divinidad. Eso le dice Santa Clara a Inés de Praga. Es decir, el misterio de Cristo nos debe despertar en nosotros un deseo profundo de imitarlo. Y esa imitación de Cristo nos hace también a nosotros imagen de su divinidad. Entonces, cerrémoslo aquí. Contemplación en una clarisa o en un hermano franciscano, según Santa Clara. ¿Qué contemplamos? A Cristo y a su evangelio. ¿Cómo lo contemplamos? A través del ejercicio del mirar, del considerar y del contemplar. Mirar con los sentidos, considerar con la mente, contemplar con el corazón. ¿Y para qué contemplamos? Contemplamos sencillamente para convertirnos en imagen de su divinidad. Esto es entonces, queridos hermanos, lo que quería compartir con ustedes también acerca de uno de los elementos por los cuales Santa Clara tiene también tanta importancia en nuestro carisma franciscano, ¿no? Santa Clara, lo decía Fray Cidi ahora, es la fiel discípula de nuestro Padre San Francisco, ¿cierto? Y pues también Santa Clara tiene algo que enseñarnos a nosotros en la actualidad, ¿cierto? Aparte de vivir una vida pues muy franciscana, muy fiel a lo que hemos prometido al Señor, también podemos desde sus escritos, desde sus cartas, que es lo que estamos haciendo acá, aprender algo también para nuestra propia vida cristiana y franciscana. Bien, hermanos, entonces ahora por la premura del tiempo vamos a presentar algunos rasgos característicos también de la vida de San Maximiliano. Y es interesante lo que hacemos hoy porque vemos la fiesta que estamos celebrando del perdón de Asís, la porciúncula, donde el movimiento franciscano empieza como a tener fuerza, ¿sí? Entonces, por eso la porciúncula también es vista como cuna de la orden. Y esto es interesante también verlo, porque de ahí se desprende también luego la vida franciscana de Santa Clara. Y ahora miramos a San Maximiliano Kolbe, que sí ya es un santo muy reciente, muy cercano a nosotros, que nos indica, la fiesta es el 14 de agosto. Esto nos indica que el carisma franciscano no es de la Edad Media, sino es que es el carisma de hoy, para cada uno de nosotros. Nuestro Padre San Francisco a su manera, la Madre Santa Clara a su manera, San Maximiliano a su manera, el hermano Ligorio a su manera, y cada uno de nosotros a nuestra manera Falta vamos mucho. enriqueciendo ese carisma, ¿no? Entonces, San Maximiliano María Kolbe es un santo polaco. Raimund Kolbe nació en Polonia en 1894 y murió en Auschwitz en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, San Maximiliano conoce los frailes franciscanos en una misión. Los frailes llegan a Polonia en una misión y él se entusiasma con la vida franciscana siendo muy niño e ingresa al seminario menor de los franciscanos y después al noviciado. Como los frailes en Polonia no tenían conventos para la formación, fue enviado a Roma.
lo envían a Roma para estudiar la filosofía y la teología, y allí en 1915 se gradúa en filosofía. 1919 termina los estudios de teología, que los hace en el Colegio Seraficum nuestro de Roma. Ahí hace sus estudios, allí hace su profesión en Roma y es también ordenado sacerdote. Antes de la ordenación sacerdotal, que fue en 1918, en 1917 San Maximiliano se empieza a dar cuenta de algo. San Maximiliano es un joven muy inquieto, ¿sí? Un joven, primero, como cualquiera de los jóvenes de su tiempo, pero un joven muy inquieto, no solo con el tema vocacional y espiritual, sino con todo. San Maximiliano era un hombre sumamente creativo, no conformista. Entonces, cuando él llega a Roma, ustedes saben que Polonia es un país, hasta nuestro tiempo, todavía es considerado el país más católico, ¿sí? Ultracatólico. Entonces, imagínense en tiempos del padre Kolbe, el catolicismo tenía una importancia pues, grandísima en Polonia, y la piedad de los polacos es mucho más fuerte que lo que va a encontrar Maximiliano cuando llega a Roma. 1917 en Roma se celebró el Congreso Internacional de los Masones, y entonces tenían una imagen, una estampa que estaban repartiendo. Como los católicos tenemos la imagen de San Miguel pisando al diablo, de 1917 los masones habían hecho la imagen contraria, era el diablo aplastando a San Miguel y destruyendo la cúpula de San Pedro en el Vaticano. Y entonces esto San Maximiliano le impresiona tremendamente el poder que tiene la masonería y los medios que utilizan los masones para atacar la religión. Él se dio cuenta que los masones nos llevaban la delantera en medios de comunicación porque tenían revistas, sacaban panfletos, utilizaban emisoras y todo para atacar la iglesia. Y él se dio cuenta que la iglesia le tenía miedo a los medios de comunicación. Y entonces esto es como la primera intuición de San Maximiliano, pero él se dio cuenta que para luchar contra la masonería, lo primero que tenían que hacer los católicos era reavivar la vida cristiana en cada uno de ellos. Entonces él en 1917, con 6 compañeros, hizo un papelito con un estatuto para cómo debían vivir los frailes y reavivar su vocación bautismal y así vivir mejor la vida franciscana, porque San Maximiliano también se dio cuenta que uno puede tener el hábito y rezar todos los días, pero ir olvidando el carisma. Y entonces él, cuando funda la milicia de la Inmaculada, que se llama Militia Immaculate, entonces lo que él quería era que los frailes reaviváramos la vocación franciscana. ¿Y cómo lo hacíamos? A través de la Inmaculada Virgen María. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que el hilo de oro que ha guiado como la vida del franciscana a lo largo de la historia es el amor a la Inmaculada. Por eso estamos celebrando Nuestra Señora de los Ángeles y es ella quien obtiene de su hijo el perdón de Asís. Entonces San Maximiliano tiene como muy claro esto y busca en María Inmaculada como la ayuda para que el fraile viva bien su vocación franciscana y el católico viva bien su vocación bautismal, su consagración bautismal. Entonces, por eso él no llamó consagración a la Virgen, sino que llamó un acto de confianza, porque él decía, la única consagración es la del bautismo. 1917, él funda la Milicia de la Inmaculada para que los religiosos vivan bien su vocación religiosa y se fue extendiendo este movimiento hasta que en nuestros días tiene sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, laicos, de todo hay consagrados a la Virgen según el método que enseñó San Maximiliano María Kolbe. Entonces, San Maximiliano María Kolbe en 1918 regresa a Polonia, ya ha fundado la Milicia de la Inmaculada, regresa a Polonia y lo envían a Cracovia, y allí en 1923 hasta 1927 empieza un trabajo y un apostolado con la Milicia de la Inmaculada, hasta que lo nombran guardián del convento y él empieza a una idea loquísima que en su momento fue escandalosa, y era
utilizar todos los medios de comunicación existentes, y él decía, y los que no existan hay que inventarlos para extender el reino de los cielos. Y entonces se le ocurre hacer un convento que no fuera un convento, sino una ciudad dedicada a la Inmaculada, Niepokalanów. Y entonces la historia es muy interesante porque quiere hacerle una ciudad a la Inmaculada y no tiene ni un peso, ¿sí? Entonces ve un terreno cerca a la ciudad y dice, este es el terreno para la Inmaculada, averigua quién es el dueño, se da cuenta que es un conde que tiene mucha plata, era así como un ardila lule aquí, tenía toda la plata del mundo, todas las tierras del mundo allá, y entonces él se acerca al conde y le dice que le venda el terreno, y el conde le dice que no está a la venta. Y entonces San Maximiliano se lleva a la negociación una imagencita de la Milagrosa y la puso sobre el escritorio del conde, y cuando se iba a ir, la dejó sobre el escritorio del conde. El conde le dijo, mire, llévese la virgencita que se le quedó. Él dijo, no, déjela ahí, que lo que yo no logré convencerlo, de pronto ella lo convenza. Y dice la historia que el conde miraba todos los días esa imagencita y le remordía la conciencia de tener tantas tierras, y lo que él estaba comprando eran unas pocas hectáreas, y se lo terminó cediendo por una suma irrisoria. Y así San Maximiliano considera que es un milagro de la Inmaculada para construirle su ciudad. Construye la ciudad que se llama Ciudad de la Inmaculada o Niepokalanów en 1927, que se ha convertido en el convento más grande de la cristiandad de Occidente hasta nuestros tiempos. No ha existido un convento católico tan grande. Es tan grande que en tiempos de San Maximiliano llegó a tener 780 frailes y 150 postulantes, ¿sí? Entonces, es una cosa sin precedentes. Casi 1000 frailes viviendo en esta ciudad. La mayoría de ellos no eran sacerdotes, sino que eran hermanos que dejaban sus profesiones y se hacían frailes para vivir como franciscanos de la mano de la Inmaculada, dedicados al trabajo, de manera especial a la imprenta, a usar los medios de comunicación. Compró cámaras, hizo una emisora. Entonces es muy interesante las imágenes del padre Kolbe montando bicicleta, los frailes grabándolo, en fin. Muchos frailes se escandalizaron de lo que el padre Kolbe estaba haciendo. Las máquinas para la imprenta eran muy costosas y muy grandes, máquinas alemanas. Entonces los frailes llegaban a visitar el convento de la Inmaculada y decían, no, esto no es franciscano. ¿Qué diría nuestro padre San Francisco donde viera esa inversión tan grande en máquinas, en papel? Entonces el padre Kolbe decía, no, lo que nuestro padre San Francisco no diría nada, sino que se remangaría el hábito y se ponía a trabajar en las imprentas. Y entonces empieza así ese trabajo misionero que el corazón del padre Kolbe es tan grande y su deseo de evangelizar es tan fuerte y su amor a la Inmaculada que lo lleva a salir de Polonia. Y en 1930 el padre Kolbe pide permiso para irse como misionero al Japón. Cuando va al Japón le pasa lo mismo que cuando va a construir la ciudad de la Inmaculada. Los frailes le dicen, y misionero al Japón, ¿usted qué va a hacer al Japón? ¿Sabe hablar japonés? No, no sé hablar japonés. ¿Tiene dinero? No, no tengo dinero. Entonces, ¿qué va a hacer al Japón? Dice, la Inmaculada proveerá. Y así es, él llega a Japón, y en Japón, en menos de un año, saca, sin saber japonés, sino con ayuda de nativos de Japón, saca el primer periódico católico en japonés, también dedicado a la Inmaculada Virgen María. Y se dedica con esfuerzo a fundar otra ciudad de la Inmaculada, un convento para la Inmaculada grandiosísimo que funda en la ciudad de Nagasaki, y allí en la ciudad de Nagasaki construye el primer convento franciscano conventual en Oriente, dedicado también a la obra de la expansión del reino de los cielos. Se enferma, regresa a Polonia, y allí en Polonia vive una los frailes. Dicen, no, ese movimiento que él está fundando, eso es por solo protagonismo, lo que él quiere es protagonismo. Entonces le dijeron al provincial, apártelo de la milicia de la Inmaculada, y él
obediente durante los 2 años que fue apartado de la milicia de la Inmaculada. No contestó ninguna carta, no escribió absolutamente nada, y se dedicó exclusivamente a la oración, a la formación de los frailes. San Maximiliano es muy conocido por lo que pasó en el campo de concentración, porque fue considerado una persona, un fastidio para el régimen, porque sus publicaciones continuas, los periódicos, llegó a tener hasta una avioneta con la que repartía el periódico por toda Polonia, y entonces esto generó mucho malestar, no solamente en algunos católicos, sino de manera muy particular en el régimen nazi que había invadido Polonia. San Maximiliano es conocido por el gesto de entregar su vida por un hombre. Todos conocemos ese episodio donde por cada prisionero que se escapara, un prisionero que se escapaba, eran 10 que los mandaban al búnker del hambre para morir allí de hambre, de inanición. Y el padre Kolbe, cuando se escapa uno, él se ofrece. Cuando Francisco, otro prisionero que llora y dice que no le vayan a quitar la vida porque él tiene esposa e hijos, entonces el padre Kolbe entrega su vida, se ofrece y dura 14 días. 14 días. Hay un dato curioso en la biografía del padre Kolbe. Cuando llegaban al campo de concentración, los nazis les decían, al fondo habían unas chimeneas que estaban constantemente botando humo, eran los hornos crematorios. Y les decían a los polacos y a los judíos cuando los llevaban al campo de concentración, les decían, miren, ven esa chimenea, ven ese humo, por ahí van a salir ustedes de este campo. ¿Sí? El padre Kolbe, justo, miren, el 14 de agosto de 1941, cuando él y 2 compañeros más, ya todos los otros habían muerto de hambre, él y 2 más resistieron, fueron inyectados con un veneno que acabó con su vida, y eso el 14 y el 15 de agosto de 1941 su cuerpo fue llevado al crematorio. ¿Y ustedes recuerdan qué se celebra el 15 de agosto? La solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. Asunción de la Virgen María. Entonces es muy significativo que un hombre tan profundamente mariano es como humo que se eleva al cielo, dicen los biógrafos, como incienso que se eleva al cielo. Su cuerpo fue cremado el 15 de agosto de 1941 en el campo de concentración. Fue luego posteriormente beatificado por Pablo VI en 1971 y canonizado apenas en 1982 por el Papa San Juan Pablo II, considerándolo como el patrono o protector del difícil siglo XX. Entonces, San Maximiliano María Kolbe tiene para enseñarnos, en primer lugar, que la grandeza de la vida cristiana es suficiente para la santificación, que el carisma franciscano embellece esa consagración bautismal y nos ayuda a vivirla a mayor plenitud y con mayor sencillez. Y que la vida, cuando va de la mano de la Inmaculada es como esa perla preciosa que embellece nuestra vida cristiana. Por tanto, un franciscano debe amar profundamente a la Inmaculada Virgen María y no solo ser devoto de ella. Y el culmen de la vida franciscana es entregar la vida por los otros. Y la vida se entrega por los otros no solamente a través del martirio derramando la sangre, sino a través de los gestos de misericordia y de caridad para con nuestros semejantes todos los días. Entonces, viendo hoy a San Maximiliano Kolbe, así de manera, vuelvo a decir, muy, muy rápida, si Fabián nos quiere decir algo del padre Kolbe, pues es una manera de decir que el carisma franciscano sigue vivo, que el perdón de Asís sigue siendo válido en nuestro tiempo, que Santa Clara nos enseña la parte contemplativa de la vida franciscana y que lo que tenemos es un tesoro grandísimo, como decía el hermano Ligorio, que a veces no alcanzamos a comprender y a valorar en toda su expresión y su grandeza.
Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta algo, y es que pues nuestra orden franciscana, nuestra familia, desde hace más de 8 siglos, sigue produciendo frutos de santidad en la historia del mundo y de la iglesia, y en diferentes contextos y momentos. Conocemos santos desde la Edad Media, muy cercanos a San Francisco. Conocemos santos en el siglo XV, XVI, en el siglo XX, San Maximiliano Kolbe. En el siglo XXI tenemos también muchos frailes, monjas y hermanos de la Tercera Orden que son santos, que han hecho su camino de santidad en sus contextos particulares que les ha correspondido vivir. Queridos hermanos, entonces para nosotros es también una tarea, es un desafío, seguir construyendo nuestro propio camino también de santidad. Pertenecemos a una familia de santidad, pertenecemos a una gran familia, a una orden que ha aportado grandemente a la iglesia en diferentes contextos y de diferentes formas. Y pues nosotros que hacemos parte de nuestra familia franciscana, no nos podemos quedar atrás tampoco. También en medio de lo que hacemos, desde nuestra vida cotidiana, en la vocación a la cual Dios nos ha puesto, pues debemos también dar frutos de santidad, como lo hizo San Francisco, como lo hizo Santa Clara, como lo hizo San Maximiliano Kolbe y otros santos franciscanos también que vamos a celebrar ahorita durante el mes de agosto. Entonces, esta formación franciscana acerca de nuestra santidad, de nuestra familia, es un reto, un desafío, pero también una motivación para que nosotros nos animemos a seguir haciendo camino evangélico con el Señor y a seguir respondiendo a las necesidades de la iglesia y del mundo de hoy, como lo entendió muy bien San Maximiliano Kolbe. Muchas veces, voy a terminar con esto que acerca de San Maximiliano, muchas veces nos hemos quedado solamente en la figura de San Maximiliano por el hecho heroico de haber dado la vida por un prisionero en el campo de concentración. Y solamente lo conocemos por allí y creemos únicamente que eso es el mérito por el cual le ha ganado la aureola de la santidad. Y a veces no conocemos todo el trasfondo que está precisamente detrás de lo que ha sido la vida de San Maximiliano, quien desde muy pequeño, desde muy niño, después como joven fraile, como sacerdote franciscano, hizo en Polonia, en Roma, en el Japón, en la India, creo que también estuvo San Maximiliano. Entonces, San Maximiliano es un hombre precisamente que su vida de unión con el Señor, su seguimiento de Cristo, lo venía haciendo desde muy pequeño. Ya venía en ese camino de entrega precisamente, de donación, de morir a sí mismo para darse a los demás. Y pues entonces lo que ocurrió el 14 de agosto de 1941 no fue otra cosa sino el colofón que cerraba toda esa historia de entrega, de donación y de vida evangélica franciscana que había vivido San Maximiliano Kolbe. Entonces, queridos hermanos, pertenecemos a una familia de santos, como ustedes muy bien saben, y nuestro reto, nuestra invitación es caminar también y dejarnos iluminar por el ejemplo y la vida de estos hermanos que ya disfrutan de la presencia de Dios en forma plena y pues que cada día vienen a nuestro encuentro, cada vez que celebramos su memoria, para recordarnos y decirnos: ustedes pertenecen a la casa, a la familia de Francisco y Clara de Asís, y por tanto debemos ser santos, como nuestros hermanos, como nuestros padres Francisco y Clara de Asís. Muchísimas gracias a todos los hermanos. Yo creo que hoy tenemos una dicha muy grande de haber compartido esta fiesta desde las vísperas
con estos dos grandes hermanos que nos han motivado, nos han llenado de alegría, de entusiasmo y de deseo de seguir viviendo este carisma con intensidad. Yo personalmente me siento muy complacido porque en este momento, con esta festividad, hemos llegado a un culmen de conocimiento, de formación, y la formación de este año pues ha llegado a una plenitud con esta conferencia de ustedes, con esta motivación, con ese compartir, ese irradiar el carisma, que es lo más importante. No tanto instruir, sino formarnos. Muchísimas gracias, hermanos, Fray Sigifredo y Fray Fabián. No lo conocía, hermano, me alegra mucho verlo, saludarlo, conocerlo. Después tendré la oportunidad de darles un buen abrazo de gratitud. Yo no sé si los hermanos tienen algo para decir ahí, si no, pues terminamos pidiéndole la bendición de San Francisco en este día. Y yo quiero decir que no sea la última vez que vengan a compartir su sabiduría franciscana, sino que estemos más unidos, porque realmente es importante que toda la familia franciscana esté unida en estos momentos. Gracias. Bueno, yo quiero decirles que muchas gracias y que personalmente a mí me han llevado a una gran preparación para esta gran festividad que nos van a hacer. De verdad que me lleva hasta el llanto, pero de emoción, porque a veces uno no sabe todo lo que tiene. Ay, no sé. Muy bien, hermano Amparo. Muchas gracias. Hermano Remigio, ¿quiere hablar? Tenemos hermanos aquí de Estados Unidos. Hermano Remigio es de allá de Estados Unidos, de la Fraternidad de Sagrado Corazón en California. No, pues darle las gracias. Estamos en la Fraternidad Inmaculado Corazón de María de Santa Ana, California. Ahora nos acompañan también mis hermanos Juanita Ollervides, Juanita Ramos y Carolina, y pues estamos muy complacidos de estar aquí y oír esa esa que nos llena el corazón de fraternidad de los hermanos. Muchas gracias a todos. Muy bien, hermano Remigio. Gracias. Hermano Fernando, prende el micrófono, por favor. Está hablando, no se le escucha. Bueno, si no hay más comentarios, yo creo que... Hermano Ligorio, Cuéntame. hermano Ligorio, yo tengo la alegría de vivir en la parroquia Terminado Corto. La parroquia queda en la calle 128, abajo de la autopista. Desde hace 2 años estoy construyendo un nuevo templo porque la capilla anterior, la iglesia anterior, era muy pequeña. Cabía 120, 130 personas. La nueva que estamos construyendo va a tener una capacidad de 450 personas, que es algo muy, muy bello para todos los barrios aquí en la parroquia. Está muy contento por eso. Le agradezco a los frailes su comentario, sus grandes exposiciones sobre estos temas tan importantes que hemos tratado. Bendiciones, gracias. Gracias, hermano Fernando. Él es el ministro de la Fraternidad de la Porciúncula. Yo quiero hablar. Bueno, hermanos, buenas tardes, paz y bien. La verdad, muy agradecida con los frailes, con los hermanos que nos están dando pues para mí es un recorderis, pero realmente es lo vivencial de ustedes, es cómo nos mueven los hilos por dentro, cómo todo eso que de pronto recordamos o todo eso que alguna vez hemos vivido, pero cómo se sintetiza en un momento y cómo ustedes nos llevan como al momento, como a lo que es ahora y cómo nos mueve todos esos hilos y como decía Ligorio y la hermana Amparo, pues realmente lo conmueven a uno y uno dice, bueno, pues yo qué hago, caramba, tanta maravilla y tanto que nos dan y tanto regalo y nosotros como que estamos, o por ejemplo yo, como que yo no, Dios mío, yo no le llego ni a la suela de las sandalias a uno de ustedes, pero bueno, ahí vamos en este caminar. Y muchísimas gracias por la formación, muchas gracias a Ligorio, a Einar que siempre está pendiente
de abrir la aplicación y pues, ¿no? Que la pasen bien, paz y bien. Muy bien, hermana Janet, muchas gracias. Bueno, y si no hay más, yo creo que todo eso se queda ahí dentro del corazón de cada uno y no hay más sino motivos de darle gracias a Dios por este carisma. Eso sí, es una vocación que pocas personas tienen esa dicha de vivir, de responder ese llamado. La responsabilidad nuestra a un llamado tan especial como este es grande, sí, es grande. Por eso, como dice Janet, a veces estamos como muy cortos nosotros en esa respuesta. Bueno, hermanos, pues no les quitamos más tiempo. Ustedes han sido muy, muy, muy gentiles, muy fraternos. Nos alegra mucho haber compartido con ustedes. Y le pedimos la bendición entonces de San Francisco para despedirnos de esta jornada de hoy. A ustedes muchísimas gracias, hermanos, por la paciencia, por la invitación. Que ojalá la grandeza del carisma que nos une nos motive a orar los unos por los otros. Una de las maneras de crear fraternidad es a través de la oración. Y en estos momentos debemos tener claro que más que un encuentro virtual, la oración es un encuentro espiritual y eso llega, como decían algunos de ustedes, al corazón. Entonces, oremos unos por otros. Todos estamos en este caminar y todos con la gracia del Señor podemos alcanzar la plenitud en la santidad desde lo que somos, como San Luis de Tolosa, como San Francisco, Santa Clara, San Antonio, como el Padre Pío, como San Luis Rey de Francia, como Santa Isabel de Hungría. Todos podemos, desde la sencillez y desde lo que somos y hacemos. Por eso démosle gracias al Señor y saludemos a nuestra Madre Inmaculada diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú Tú eres eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Amén. Vuelva su mirada misericordiosa hacia ustedes y les conceda su favor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Pase bien. Paz y bien, hermanos. Gracias, hermano Fabián. Gracias, hermanos. Sí. Esto, Qué rico, hermanos, que algún día los pudiéramos tener en las fraternidades locales. Esta conferencia de hoy queda grabada, entonces la voy a subir al canal de YouTube que usted ya conoce. ¿Ok? Felicidades, Bueno, hermanos. muchas gracias, hermano Ligorio. Paz y bien, buena noche, buena tarde. Que estés bien. Gracias, felicidades. Hermano. Mucha alegría en el día del perdón de Asís.